para comenzar. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Muy bien. Fíjese que este capítulo 15 de Hechos es sumamente importante, pero usted no tiene idea de lo importante. Yo voy a predicar y después del culto usted va a pensar que fue una predicación más, un culto más, ¿verdad? Pero pensando en este pasaje, yo fui miembro de iglesia. Yo estuve en 2 iglesias por 6 años aproximadamente, y mis 2 pastores nunca predicaron de este capítulo. Además, yo oía a los 2 predicadores más famosos de El Salvador. En ese momento no había internet, estábamos en la época primitiva, casi de las cavernas. No, bueno, es más, no había ni radio cristiana en El Salvador, hasta que se fundó Radio Restauración de la Misión Cristiana Elín. En esa radio escuchaba al pastor Sergio S. Solórzano, porque en ese momento era la iglesia más grande de El Salvador. Ellos trabajaron con las células, con los grupitos en las casas, y crecieron exponencialmente, como dicen ahora, ¿verdad? Lo oía casi todos los días. Salía a la 1 de la tarde y yo a esa hora almorzaba, a propósito, para oírlo. Nunca le oí esto. El otro pastor más famoso en ese momento, el pastor Bertrán, él no enseñaba doctrina, enseñaba más que todo vida práctica. Todavía enseñan vida práctica. Nada de estudio bíblico como este. Y tampoco predicó, nunca. Entonces, hermano querido, ¿por qué hay tantas denominaciones evangélicas? Se lo voy a poner fácil. Voy a dividirlo fácilmente en 2 grupos. Hay un grupo muy pequeño, pero muy pequeño, que enseña que la persona, cuando pone la fe en Cristo, llega a ser salvo eternamente y para siempre. El otro grupo, que es mayoritario, que son muchas las iglesias, creen que usted tiene que hacer algunas cosas después de poner la fe en Cristo. Si no hace esas cosas, usted no es salvo. Y también tiene que dejar algunas cosas. Por ejemplo, y ahí es donde maltratan a las hermanitas en esas iglesias. Les dicen que si se siguen pintando la cara, no hay salvación. Si siguen usando determinado tipo de ropa, no hay salvación. Si se cortan el pelo muy corto, y si usan minifalda, también. Descalifican a las personas por cualquier cosa. Cuando el Nuevo Testamento, principalmente el Evangelio de Juan, enseña que la salvación es por la fe sola en Cristo. Y así, este grupo de iglesias, que es muy numeroso, también dicen
que si usted no se bautiza en agua, o no se deja bautizar en agua, usted no es salvo. ¿Es cierto eso, hermano? No, no es cierto. Porque cuando alguien le agrega algo a la obra de Cristo Jesús para salvación, están diciendo que Cristo en la cruz no hizo un trabajo completo, una obra completa, y que usted tiene que hacer esto, tomar Santa Cena, servir en la iglesia, leer. Mire, hay unos bárbaros que dicen que las personas para ser salvas tienen que hacer todo lo que está en la Biblia. ¿Es posible eso, hermano? ¿Es posible eso, hermano? No, no es posible. La Biblia, las cartas de Pablo principalmente, están ahí para que nosotros, los creyentes salvados por gracia, crezcamos espiritualmente. Dejemos de pelear, dejemos de los celos, las contiendas, las iras y todos los pecados que hay. Y otros más groseros dicen que si usted peca este día, usted pierde la salvación. ¿Han pecado este día ustedes, hermanos? ¿Han tenido algún pensamiento impuro? ¿Alguna palabra fuerte? ¿Se han enojado con alguien? Esos son pecados. Esos son pecados. O vio a la señora de la colonia que le cae mal y cuando la vio, ese es pecado. Ese es pecado. Por eso la vida eterna tiene que ser por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Porque nosotros somos naturalmente pecadores, ya nacimos pecadores. ¿Y quiere que se lo compruebe? ¿Sus hijos siempre le obedecen a usted? ¿A quién salieron de rebelde? A la mamá, porque hoy es el día del padre. No es cierto, no es cierto. A ambos, a los dos. ¿Por qué los dos? Porque los humanos somos pecadores todos. Entonces usted al niño no le enseña a desobedecer, a que sea rebelde, que sea malcriado, ¿verdad? No, ya lo trae, porque es un pecadorcito bonito, que es su hijito. Entonces, el capítulo mire, hermano, y es extenso, tiene 41 versículos. Y claro, es bien raro también que en las iglesias evangélicas el predicador agarre un libro, como lo hacemos acá, y vaya predicando versículo tras versículo tras versículo. No lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta estudiar. No, ahí tienen los cuadernos con los sermones viejos. Mire, hay un libro en la librería que se llama 100 sermones para un año. Ahí están ya hechos los sermones en el libro. Hoy esos libros hasta gratis están en internet. Ahí buscan ahí. Sí, vamos a hablar del perdón los unos a los otros. Lee y predica. Ahí le pone un par de chistes a la predicación, un par de cuentos, ¿verdad? Y se van. No le gusta estudiar porque esto requiere tiempo, hermano. Requiere tiempo, concentración, a un conocimiento básico bíblico. Pero bueno, no sé si me entendió la idea. Entonces, hermano querido, vamos a estudiar este versículo, este capítulo, y fíjense que de entrada este capítulo, perdón, de entrada este pasaje habla de ese problema de quererle agregar algo a la fe en Cristo para salvación. Pero antes de predicar mi mensaje, este concilio, hermano, aquí se reunieron los apóstoles, porque estaban vivos.
los que estaban en Jerusalén, los ancianos o pastores de la iglesia de Jerusalén. Entonces ahí llegó Pablo y Bernabé, acuérdense, después del primer viaje misionero, de predicar el evangelio, de fundar iglesias, ¿verdad? Porque algunos decían que había que circuncidarse para ser salvo. Usted que estuvo aquí, que oyó toda la exposición del capítulo 14, ¿habló Pablo alguna vez de la circuncisión? No. Para los hermanos nuevos, la circuncisión es un rito judío donde a los varones se les remueve el prepucio, un pedacito de carne de su órgano genital, de su órgano sexual, para que me entiendan. Esa es la circuncisión. Y por supuesto, en los tiempos de Pablo, que no había anestesia, ¿qué cree? ¡Ay! Sí, dolía. Es para los que están durmiendo. Y que están durmiendo algunos. Ah, ¿y mi espada? Ya les aviso, hermano. No me vaya a dormir. Yo hablé en la mañana de la espada del Espíritu, ¿se acuerda? Va. Aquí está. Decía mi maestra, Martín Callado, decía mi maestra. ¿Se acuerdan, verdad? Va. Entonces, hermano, oye bien, este problema aquí, esta iglesia de Antioquía, esta iglesia de Jerusalén, ya tenía unos 10 años de fundada. Aquí, en este pasaje, la primera iglesia evangélica de Jerusalén tenía aproximadamente unos 10 años de fundada. Y ya vemos un problema doctrinal aquí. Hermano, y eso ha ocurrido todo el tiempo. El diablo de que hablamos en la mañana, él ha querido pervertir el evangelio. ¿Sabe para qué? Para que la gente no se salve. Porque la mayoría de la humanidad hoy en día son hijos del diablo. Usted ha oído que dicen, no, todos somos hijos de Dios, todos los humanos. No, Gálatas dice que solamente los que hemos puesto la fe en Cristo somos hijos de Dios. Y Cristo mismo, aquellos religiosos, fariseos, en Juan 8 le llamó hijos del diablo. No, todos somos criaturas de Dios. Dios nos ama a todos y por eso mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Pero los hijos legítimos de Dios somos los que hemos puesto la fe sola en Cristo solamente. Entonces, el evangelio de la gracia, mire, siempre lo ha atacado Satanás. Por ejemplo, en los tiempos de cuando Pablo escribe Colosenses y Juan escribe su primera carta, en ese tiempo estaban los gnósticos. Les pregunto, ¿existen todavía los gnósticos, hermano? Sí. Donde yo vivo hay una iglesia gnóstica casi en el centro de San Miguel, grandísima. Y si vamos más para allá, buscando la ruta militar, tienen un edificio por ahí, esos individuos, cosas serias. Hermano, esa gente tiene cientos de años. Entonces, cuando Juan escribe su primera carta, ahí está atacando a los gnósticos. Porque ellos decían que Cristo no había venido en carne, sino que quien murió en la cruz era un espíritu y por eso no podía redimir a los seres humanos. Igualmente, en el tiempo de Pablo, cuando escribe Colosenses, ellos decían que Cristo no es Dios. ¿Y qué hace Pablo en Colosenses, hermano? Hablar claramente de la deidad de Cristo. Entonces, va viendo, ¿verdad? El diablo siempre ha querido torcer la verdad y la gente que no lee, ahí está metida en religiones evangélicas donde no hay salvación. Están muy contentos ahí. Religiones evangélicas donde no hay salvación. Ni mencionan la palabra salvación. Entretienen a la gente, nada más. Entonces, hermano querido, antes que se fundara la Iglesia Católica,
los discípulos de los apóstoles hicieron un concilio y dijeron algunas verdades. En los concilios se hablaba de doctrina y dijeron, vaya, esto vamos a enseñarle a la gente. Así que, Jan, léeme. El credo de los apóstoles es la declaración de los fundamentos doctrinales de la Iglesia. Fue redactado en el siglo V y está compuesto de la siguiente manera. Algunos de ustedes hicieron la primera comunión, ¿verdad? Se aprendieron el credo. Yo creo. Por cierto, hay una alabanza muy bonita que así se llama Yo creo. Y la alabanza es sumamente doctrinal, ¿verdad? El credo no es malo, pero este credo se le llama de los apóstoles. No estoy seguro, no me creo tiempo, creo que es el mismo credo de Nicea. Se reunieron y ¿a qué conclusión llegaron después del concilio? Fue a mira. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Está de acuerdo usted con eso? Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué más dice ese credo? Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Es cierto eso? 100%. O sea, entonces, los credos eran para decirle a la gente, mire, perdón, en esto creemos. Esta es nuestra doctrina, ¿verdad? Entonces, todo eso es cierto. Entonces, eso lo estipularon por todas por las personas que querían torcer la doctrina. Y todavía falta más. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Si usted lo busca en internet, ahí aparece, en algunos credos le cambian esta palabra y le ponen, ¿y qué significa católica? Universal. ¿Entiende? La iglesia tradicional hoy está en todo el mundo. Y la iglesia evangélica, hermano, también está en todo el mundo. O sea, católico significa universal, que está en todos los países conocidos. Entonces, hermano, este es un credo contundentemente bíblico y muy largo. Si usted en su casa lee Hechos 15, se va a dar cuenta que lo que van a decretar ahí es bien cortito. Es más largo eso, mira. Van a decir, no hay que estorbar a los gentiles, solamente hay que prohibirle esto y esto, y punto. Si se lo digo ahorita, de aquí a las 8 ya se le olvidado. Si a usted le interesa el tema, ahí en su casa lo lee, para ver a qué conclusión llegaron los hermanitos en Jerusalén. ¿Qué había que hacer con la iglesia en ese momento? Muy bien, eso me lleva al versículo 1, sí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, el capítulo es pero tan extraordinario que no pierde tiempo y ahí plantea el problema que hay en ese momento. ¿Verdad? Dice, quiero recordarles, aquí hay personas que no vienen normalmente el domingo por la tarde. En el capítulo 14, el apóstol Pablo con Bernabé salen a recorrer el mundo conocido, predicando el evangelio de la gracia. ¿Cuál es ese evangelio? Que las personas crean que Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día.
Y que al creer eso, solamente eso, la persona nace de nuevo, es un hijo de Dios y viene el Espíritu Santo a la vida de ese individuo. Y punto. Y va a ser salvo eternamente y para siempre. ¿Creen ustedes eso? Sobre estos tres de adelante son creyentes. Hermano querido, lea la Biblia. Yo no estoy inventando esto. Y aquí lo prediqué por tres sermones, el capítulo 14. Es más, a Pablo lo apedrearon. Lo apedrearon porque predicaba eso. ¿Cómo es posible que solo poner la fe ya la gente se salva? No, tiene que ir a la iglesia, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que hacer buenas obras. ¿Ah? Ya me acordé. Hermano, hasta hoy en día el Evangelio de la Gracia molesta. Hace 2 semanas, ¿verdad? Aquí está Jan, aquí está Israel, dando la clase allá en un lugar donde hay comida. Nos salió un señor bravo y se paró y se fue de mí y me dijo: enséñeles cómo la gente se salva y cómo se condena, me dijo. Y ¡brum! Se fue. Venga, le dije yo, ¿verdad? No es cierta. Hermano querido, el Señor, fíjate, estábamos en una mesa, había otra y estaba al fondo. Porque los hermanos ya estamos en Romanos 8, ¿verdad? ¿De qué habla Romanos 8? ¿De justificación o de santificación? De santificación. Estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, él no sabe que ya llevamos, ¿cuántas lecciones? 30, después de 30 lecciones, hermano. Estoy hablando de santificación. Y se enojó el Señor. No lo conocemos, ni ellos lo conocen. O sea, ¿me entiende? Así. Hoy vivimos en tiempos civilizados, hermano, donde hay tolerancia espiritual. No, se enojó. Y él les dice, no es el primero que se ha enojado. Es que también este maestro muy fuerte habla, ¿verdad? Sí, muy fuerte habla. ¿Verdad? Lisandro. Entonces, hermano querido, por eso, por predicar que la salvación es por fe sola, a Pablo en Listra lo apedrearon y después lo arrastraron. ¿Qué daño hace eso, hermano? No, es que los religiosos son intolerantes y ellos quieren imponer su doctrina falsa. Entonces, hermano, este versículo nos enseña eso. Entonces, algunos que venían de Judea, especialmente de Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, donde estaban los primeros evangélicos en ese momento, pero la mayoría eran judíos. Entonces, cuando predicamos en ¿cómo se llama? En Hechos 8, ¿usted se acuerda que la iglesia está siendo perseguida? Y apedrean a Esteban, ¿verdad? Y lo matan a Esteban a pedradas, y los hermanos salen huyendo. Y vamos a ver que llegan hasta Antioquía, llegan a Samaria, llegan a Fenicia, o sea, los hermanos en Cristo salen huyendo porque los van a matar. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces, estos hombres, estos que venían de Judea, eran de los judíos de la religión que mató a Cristo, del judaísmo. Ya habían puesto la fe en Cristo, ¿verdad? Y habían llegado a Antioquía, que era un lugar que era en Siria, era en Israel. Y enseñaban a quiénes, a los hermanos ahí en Antioquía: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire, estos tipos eran directos, hermano. Óigame, ¿qué quiere decir conforme al rito de Moisés? Se refiere a la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí,
lo conocemos como los 10 mandamientos. Esa es la ley moral. Pero son 613 por todos, porque ahí está también la ley civil y la ley ceremonial. O sea, cómo matar los corderos en el templo, todo. Son 603, hermano. El punto de los judíos era que para que la persona fuera salva, su creencia era: tenés que circuncidarte primero y luego guardar toda la ley, todos los mandamientos de la ley. Tenés que guardar el día sábado. Tenés que celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cosechas, etcétera. Hay 613 mandamientos, hermano. Así es la salvación, por hacer cosas. No lo es. Pero hoy en día hay religiones evangélicas legalistas que le agregan algo a la fe en Cristo. Bueno, usted sabe que es muy popular una iglesia que enseña que si no se guarda el sábado, no se es salvo. Ahí está. Aquí hay una en Belén. Pasaje, ¿qué es ese? Creo que es el 3. Ahí está una. Está una allá en el propio centro de San Miguel, allá por la plaza. ¿Qué se llama esa? Plaza San Francisco. Ahí está una. Esa iglesia es antiquísima. Un montón de años. Y ellos están bien convencidos, pero sumamente convencidos, que son la única religión verdadera en el mundo, porque ellos obedecen el 6º mandamiento. Todos los demás, todos están perdidos. ¿Es cierto eso, hermano? No. Entonces ellos le han cambiado. Mire, ¿qué dice Pablo, hermano? En Gálatas, que si alguien quiere guardar la ley, tiene que guardarla, todos los mandamientos, todos los días. Pero esta gente solamente resalta el día sábado y lo demás. Y la circuncisión, ¿son circuncidados ellos? No lo son. Entonces, hermano, aquel grupo de iglesias que era muy numeroso, que le dije hace poco, cambian esa palabrita, si no te circuncidáis, por cualquier otra cosa. Por ejemplo, pongámosle, si no se bautizan en agua. Si no se bautizan en agua, no podrán ser salvos. Y cada predicador, ¿me entiende?, que no estudia la Biblia correctamente, le pone la idea que él quiere ir. Otro dice, si no tomás Santa Cena, no sos salvo. Si no te congregás fielmente, pobrecito, los hermanos vienen solo el domingo. Sí, hermano, eso predican. En esa iglesia no le dicen nada, pero antes los pastores eran más sinceros, ¿verdad? Le decían, hermanos Cadocho, bienvenidos. Cada 8 días, papá. Y como lo ven a usted que va a la iglesia y nunca sirve en la iglesia, ese individuo en algún pecado. Ese individuo no es salvo. ¿Por qué? Porque no sirve en la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, viene otro predicador y dice, si no diezman, me gusta esa. Si no diezman, no son salvos. Hermanos, comiencen a... No es broma. Aquí no se pide diezmo, no se preocupe. Porque no es para la iglesia neotestamentaria, hacer un trato con el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento. Y las iglesias que piden diezmo, que no sé cuáles son, ¿verdad?, se están poniendo bajo la ley. Se están poniendo, si quieren pedir diezmo, está bien, pídanlo, circuncídense, guarden el sábado también. Pero no, hermano, es que a mí me gusta el diezmo, solo el diezmo me gusta. Entonces, pues, aquí dice, conforme al rito de Moisés.
a toda la ley de Moisés, a los 613 mandamientos. Entonces, estos señores creen que el evangelio es un buffet. Uno agarra el día sábado, otro agarra la circuncisión, otro agarra el diezmo, y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Mire, y sacar a alguien de una iglesia, a un religioso de una iglesia falsa, no, hermano. Es más fácil que un incrédulo de allá afuera ponga la fe en Cristo y se salve, que un individuo que va a una iglesia, a una religión evangélica sin salvación. Está difícil que salga, hermano. Ya se siente bien incómodo ahí, tiene compadre, ahí le fían ropa, compra chica, ¿me entiendes? Y ahí está contentito ahí con la mara. No se va a salir. Y se lo digo por experiencia, a mí me costó salirme de una religión evangélica sin salvación. Y no me querían, y no querían a Sonia, y casi a patadas, ¿me entiendes? Me salí. Gracias a Dios bendito, porque me pude salir. No quería. Y porque yo quería, cipotes. En ese tiempo eran cipotes del culto de jóvenes, hoy ya son hombres. No quería salir. Entonces yo los entiendo. Uno se encariña con la gente. No, los que tienen amor, ¿verdad? Los desamorados no aman a nadie. Aquí no hay de eso, gracias a Dios, ¿verdad? Ya son amorosos con los hermanos, ¿verdad? Entonces, hermano querido, esto es grave. Es gravísimo. Porque mucha gente ha puesto su esperanza en esa iglesia famosa, grande, conocida. Y las iglesias no salvan. Las religiones no salvan. La religión católica, la religión evangélica no salva a nadie. Solo los que han puesto la fe sola en el sacrificio de Cristo y creen que esa preciosa sangre nos lavó de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y que esa es nuestra fe, vamos a ser salvos. Vamos a ser resucitados para vida eterna. O vamos a ser trasladados con cuerpos incorruptibles por la fe sola, sin agregarle nada. Nada. Creo que me entendió, ¿verdad? Y si no, ahí me pregunta después del culto, porque ya no aguanto la garganta. Se supone que estos hombres eran judaítas, celosos, convertidos al cristianismo. Pues, se supone que estos individuos eran creyentes salvos, pero celosos, hermanos, celosos. Es que estos gentiles no les cuesta la salvación, solo por creer. Y nosotros nosotros nos circuncidaron y ayunamos y hacemos fiesta. Esto así bien fácil. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia de Dios. No es que sea fácil ni es que sea barato, no. Costó la sangre preciosa de Cristo. Y ahora, hermano, ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Fíjense que la ley de Moisés dice, corre, Giancarlo, y le corta los pies. ¿Cómo va a correr? Pero la gracia de Dios le dice a Giancarlo, vuela, y le da alas. Red Bull. ¿Se fijaron? Esa es la gracia. Vuela y le da alas. Y el creyente es libre, no libertino. Entonces, por el mal ejemplo de algunos creyentes libertinos, los predicadores tienen miedo a la gracia de Dios. La gracia es maravillosa, hermano. Uf. Mire, hermano, a mí me quitó un gran peso de encima. Tanto como creyente y como pastor. No se imagina. No se imagina. Los pastores, hermanos, cuando alguien se va de la iglesia, nos duele, aunque no lo demostremos. Nos duele.
Ahora en la gracia, hermano, cuando alguien se va, digo yo le he predicado todo el consejo de Dios para que se salve. A esta persona desagradecida con Dios. No puedo hacer más. Es lo único que yo puedo hacer. Predicarle largamente el evangelio de la gracia. Ya lo he hecho por 18 años aquí, hermano. Entonces, y ahí de repente se va, que no entendió acaso que este evangelio es maravilloso. No somos la única iglesia verdadera, no. Aquí predicamos el evangelio verdadero, el de la gracia de Dios. Porque, mire hermano, los 10 mandamientos los quebrantamos todas las semanas. Porque a veces mentimos, a veces codiciamos, a veces deshonramos a los padres, ¿sí o no? Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Nadie. Entonces, por eso, en vez de 10 mandamientos, mire, solo 10 son y no los podemos cumplir. Por eso está el evangelio de la gracia. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que la ley era un ayo, era un maestro para llevarnos ¿a dónde? A Cristo Jesús. Porque en Cristo, que pagó todos nuestros pecados, ¿verdad? Cuando pecamos tenemos que confesarlo para restaurar la comunión con Dios, porque todos pecamos todos los días. Aquí no nos enseñamos a que usted no peque, no. Aquí le decimos, por tanto, somos pecadores, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesaras tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda tu maldad. ¿Entiendes? Pero yo tengo que seguir. Estos eran unos creyentes legalistas que querían imponer a los creyentes la circuncisión. Ajá. Eran legalistas. Es cierto, tenés que aprender mi idioma. Sí. Circuncisión. Entonces, eran judíos, eran judaítas y eran legalistas. Tienen que circuncidarse para ser salvos. Hermano, y no hablaban mucho esos individuos. Muy bien. Ellos decían que la ley era para la palabra de Dios, tanto para los cristianos judíos como para los gentiles. ¿Cuál era uno de los argumentos de estos judíos? Era que ellos decían que la ley de Moisés, que está en el libro de Éxodo, era la palabra de Dios, tanto para los cristianos judíos como para los cristianos gentiles. ¿Es cierto eso, hermano? En parte. Déjeme decirle algo, antes que se me vaya a olvidar. De los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y están en Deuteronomio 5, de esos 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Cuál no se repite? Exacto. El de guardar el sábado. ¿Se da cuenta? O sea, siempre, hermano, el mentir es un mandamiento transdispensacional. En todas las dispensaciones es pecado mentir. ¿Verdad? Entonces, era una media verdad. La ley es palabra de Dios. Pero repito, no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia del Señor Jesucristo, que es mejor. Muy bien, vamos rapidito. La circuncisión era el inicio del judaísmo. Sí. Bueno, es más, si Giancarlo, que es un salvadoreño, se va a Israel, todavía hoy en día, y se deja circuncidar, no torres la cara, es broma, nada más, es broma. El hermano prácticamente se vuelve un israelita. Así. Y por supuesto abraza el judaísmo.
O sea, era algo religioso y algo nacional. Entonces, cualquier gentil que se circuncidaba ya se volvía un judío, prácticamente. Bien, vamos rapidito a Hechos 5, 15-2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Mire, ese Pablo era cosa seria. ¿Se acuerdan, Gálatas, cómo regañó a Pedro? ¿Cómo le dijo? Ajá. Obligas a los gentiles a judaizar. ¡Hipócrita!, le dijo. Porque era de condenar, dice Pablo. Y también el mismo superhermano Bernabé fue arrastrado. Hermano, Pablo estaba enojado. Estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia. Y aquí, hermano, claro, los judíos estos habían hablado con los hermanitos, ¿verdad? Pero cuando Pablo oyó y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, al buen entendido pocas palabras, ¿verdad? Se discutieron, hermano, sin golpearse, sin sacarse de efectos físicos, como hacen los que tienen pocos argumentos para discutir, ¿verdad? No, hablaron doctrina. Ellos pusieron sus argumentos antiguos testamentarios, y Pablo, hermano, les explicó lo que Cristo mismo le había enseñado, la gracia de Dios. Obviamente, hermano, no iban a llegar a ningún acuerdo. Hermano, querido, ¿usted cree que ese problema de que algunas iglesias creen que la salvación se pierde y que otras creen que la salvación es eterna es nuevo? No. Desde los tiempos de Lutero, hermano, existe esa división. Por eso usted ve un montón de iglesias evangélicas. Ya les dije, la mayoría son religiones evangélicas sin salvación. Entonces, mire, y ese es el tema principal. Bueno, que hoy en día ya eso no preocupa, porque habla de otras cosas en la iglesia. Pero sinceramente, lo que ha dividido a las diferentes denominaciones es ese punto. Vea que las iglesias bautistas, que son un poquito, y San Miguel son unas menos de 10. Yo las conozco, los pastores son amigos míos, y el montón de iglesias, voy a decirlo decentemente, ¿cómo lo digo? Sinagoga del... No, hermano, no sea grosero, hombre. Es que tienen un nombre. Son iglesias independientes. Independientes. Grábense ese nombre. ¿Por qué? Hay algunas denominaciones evangélicas. Las asambleas de Dios, por ejemplo. Apóstoles y profetas. Y etcétera. Esos se ponen en un círculo llamado iglesias pentecostal. ¿Que creen ellos? Lo mismo. La salvación se pierde. Dicen ellos, si usted peca, pierde la salvación. ¿Es verdad eso? Usted ya no peca. En esa iglesia ya no pecan los hermanos. Por simple lógica. Por simple lógica. ¿Verdad? Entonces, como le digo, es un tema irreconciliable. Y claro, yo lo sé. Si usted quiere caerle mal a un religioso de esos, predíquele el evangelio de la gracia y le va a caer mal. Y va a dejar de hablarle por algún tiempo. Entonces yo puedo entender a los hermanos, ¿verdad? Que coinciden y hay compañerismo con algunas personas de esas. No se toca ese tema. Porque va a desquebrajar la amistad. Que no debería, ¿verdad? Porque
Yo se lo diría a cualquiera, hermano. Si se enoja conmigo y deja de ser mi amigo, es que no era mi amigo. Pero yo quiero que se salve. Yo quiero que se salve. ¿Entiendes? No le digo que se cambie de iglesia y que no venga aquí, porque aquí tenemos suficientes locos para que vengan más. Así como le dijo, vieron a Rey David, no, la mía, date para allá mejor. No es de reclutar gente, es de que se salven. Entonces, le digo, es un problema que tiene siglos y siglos. Entonces, estamos en el versículo 2, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el tiempo, chef? Va a haber comida. Yo termino ya, pero me da doble porción. ¿Es trato o no es trato? Terminamos con el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se llegó al acuerdo que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Quiénes estaban ahí, hermano? Los apóstoles que estaban vivos en ese momento. Aquí están. Y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los pastores de Jerusalén para tratar la cuestión. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia, hermano? Los apóstoles. Ellos eran los que enseñaban la doctrina en ese momento. Y habían instituido pastores, como le dije yo el domingo pasado, que es lo correcto en una iglesia, que tiene que haber más de un pastor. Es lo bíblico. Y llegaron ahí para tratar esta cuestión. La cuestión de si la circuncisión era requisito para salvación. Eso iban a discutir. Muy bien. Pablo y Bernabé en su viaje misionero a ningún gentil le mencionaron la circuncisión. Voy a repetir lo que dije hace como unos 20 minutos. En todo el capítulo 14, Pablo salió de Antioquía, de Siria, pasó por Chipre, llegó a Antioquía de Pisidia, luego a Iconio, a Listra y a Derbe. ¿Predicó Pablo la circuncisión ahí, hermano? ¿En algunos de los lugares? No. Si hubiese predicado, estaría en la Biblia, pero no está, hermano. Además, aquí vemos a Pablo enojado. Enojado porque estos individuos quieren pervertir el evangelio. Y pervertir es agregarle algo más al evangelio. Eso es pervertir. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas 1? Que el que pervierte el evangelio de la gracia de Dios sea... ¡Wow! Es una palabra fuerte, hermano. Entonces, mire, y Pablo lo usó al principio de la carta a los Gálatas. Estaba molesto. Sí, yo también me molesto cuando oigo a algunos predicadores decir unas barbaridades. Ay, algunas barbaridades. Como esa. Si usted no se congrega fielmente en la iglesia y sirve, usted quizás no es salvo. Eso es venenoso, hermano. Eso es pervertir el evangelio. Eso sí, que los que han sido salvados por la gracia de Dios deberían de congregarse fielmente y servir, que es otra cosa. Son dos cosas bien distintas, pero ellos pervierten el evangelio. Vamos. Pablo y Bernabé defendieron el evangelio de la gracia de Dios versus el judaísmo por medio de un altercado y un serio debate. Una discusión fuerte. Pablo estaba molesto, muy molesto. Vamos al perdón. La circuncisión no salva a nadie. Mire, me gusta esta frase porque es cortita. Usted aquí puede ponerle otra cosa. El bautismo en agua no salva a nadie. El tomar santa cena no salva a nadie. El congregarse fielmente en la iglesia, porque congregarse, hermano, venga el miércoles.
No, no estoy dando vacación. Traiga sombría porque estamos en invierno. ¿Verdad? Entonces ustedes dicen, el hermano Will dice que no es para salvación congregada. Pues no voy. Voy a tiktokear. Por favor, vengan los cultos. Entonces cada predicador le cambia esta palabrita y le pone, otra. Si no usa mantelita en la cabeza, hermana, usted no es salva. Así le decían a la hermana Adela. Hermana Adela tiene que dormir con la mantelita porque si Cristo viene en la noche, usted se queda. Así de grave. Así de grave. ¿Verdad? Mire, padres, hoy es el día del padre, ¿verdad? Dice la Biblia de los legalistas que si usted mañana lunes no se viste con manga larga, usted no es salvo. Yo soy salvo. No, la salvación es por la fe sola en Cristo solamente. Mire, ¿y por qué lo repite tanto, predicador? Ya entendí. Mire, es que aquí hay hermanos que toda la semana no leen la Biblia, facebookean, tuitean, tiktokean, y pueden oír un falso maestro y van a decir, es cierto eso. Sí, hay que ser un creyente fiel para ser salvo. Los creyentes salvos deberíamos ser fieles a la palabra de Dios, a la oración, a congregarnos, ¿verdad? Entonces, insisto, ¿verdad? Solo le cambian esta palabrita y descalifican a la gente. Si usted no usa uniforme, no puede servir en esta iglesia. Versículo 15:3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Bien, ellos, cuando Pablo y Bernabé iban para Jerusalén, acuérdense que están en Antioquía de Siria, pues ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Se acuerdan quiénes eran los samaritanos? Eran judíos mezclados con asirios, no eran judíos puros, que los judíos, por cierto, los odiaban. ¿Me entienden? Los odiaban. ¿Es pecado odiar, hermano? ¿Odia usted a alguna persona? Dicen otros individuos, si usted no ama al prójimo, usted no es salvo. Cuesta amar a algunas personas, hermano. A veces al mismo día del papá cuesta amarlo, ¿verdad? Sí, a veces pues. Y también a nosotros nos cuesta a veces amarlas a ellas, ¿verdad? Sí. Pero ellos dicen, si no y de hecho es un mandamiento bíblico, amar a Dios y amar al prójimo. Y ellos dicen así, si no amas al prójimo, no sos salvo. Es difícil, hermano. Es difícil amar a esa vecina. Difícil. Bueno, entonces, hermano, ellos pasaron por Fenicia y Samaria, ¿haciendo qué? Contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Allá vemos a unos individuos enojados, ¿me entiendes? Discutiendo con Pablo, y aquí vemos los hermanitos, estos eran gentiles hermanos, en Fenicia y Samaria, estaban contentos. ¿Por qué? Porque la salvación es por la fe sola en Cristo. No están invadiendo los extraterrestres, hermanos. Hay que sacar los machetes. No, estos vienen al refrigerio, no, yo ya terminé. Estos sí tienen el olor a pollo por allá. Ajá. Ya, chef. Está el chef, ya él da la orden aquí. Bueno, 2 minutos más.
Ajá. ¿Quiénes eran estos individuos de Fenicia y Samaria, hermano? Vamos a ver rapidito. Termino con esto. Fenicia era sobre todo gentil, mientras que Samaria tenía una población mixta de judíos y gentiles. Bueno, Samaria usted sabe, ¿verdad? Era mezclada. Pero Fenicia, la población era casi gentil. Pero estaban alegres con esa noticia. Solo la fe en Cristo para salvación. Los cristianos en Fenicia y Samaria estaban llenos de mucha alegría por los convertidos de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Ajá. Estas son las 4 ciudades donde estuvo Pablo en el capítulo 14 del anterior. Una preguntita. ¿Cómo se llega el evangelio a Fenicia y a Samaria? Termino con esto. ¿Cómo llegó el evangelio a estas regiones de Fenicia y Samaria? Respuesta, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su mente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, ¿verdad? Entonces, eso hizo, hermano. Los hermanos estaban ahí bien contentos en Jerusalén, haciendo cultitos, ¿verdad? Haciendo el Día del Padre, comiendo panes con pollo, ¿verdad? Y ¡fum! Muere Esteban. Va a haber pastel, ¿no? El café con cremora, ¿verdad? Si no, no tomo. Estaban bien contentitos los hermanos haciendo cultitos ahí en Jerusalén cuando agarran a Esteban y lo apedrean por predicar el evangelio. Entonces los hermanos, ¡fum!, salen, hermanos, y llegan hasta Samaria. ¿A qué? A poner un negocio ahí, una tienda. No, fundaron una iglesia, hermano. Y lo mismo en Fenicia. Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Acuérdense que eran creyentes tiernos en la fe, algo celosos todavía, ¿verdad? Pero el punto es que iban predicando el evangelio de la gracia a los judíos, hermanos. Y llegaron aquí está, por la muerte de Esteban también, pasaron por Fenicia, Chipre, que es una gran isla, y Antioquía, que es de donde salió Pablo en su primer viaje misionero. Muy bien, vamos a orar con nuestro hermano Jan, ¿verdad? Porque ya viene el chef con la bendición.